Hola de nuevo. Continuamos entonces con el tópico de hoy y en este módulo vamos a discutir propiedades geométricas o conceptos geométricos que podemos obtener a partir de un producto interno. Entonces comenzamos con un espacio vectorial B sobre R o C con un producto interno ya fijado, que vamos a anotar con este símbolo que está aquí. Teniendo esos ingredientes, definimos la norma inducida como el mapa que estoy indicando aquí. Vamos a anotarlo mediante dos barras verticales. Ese mapa va de B a los reales. Entonces toma un vector U y nos devuelve esto que va a representar un número real. Vamos a anotarlo así. Y está dado por la expresión que están viendo aquí a la derecha. Es tomar el producto interno de U consigo mismo y extraerle raíz cuadrada. Notemos que por la positividad del producto interno, esta cantidad subradical es mayor o igual que 0 y entonces podemos sacar esa raíz cuadrada y obtener un número real, como estamos queriendo. La distancia inducida, por otro lado, va a ser el mapa D, que va de B cruz B a los reales. Entonces toma un par de vectores UV y nos devuelve esto que vamos a llamar distancia de U a B, y está dado por la norma del vector diferencia. Entonces también es un número real, como ya indica la notación acá de función que estamos indicando. Ok, entonces acá estoy poniendo entre paréntesis que esta norma y distancia son inducidas porque las construimos a partir de este producto interno. Veremos un poco más adelante en el curso que hay formas de construir funciones como estas que merecen el nombre de norma y distancia, pero que no requieren usar un producto interno como en este caso. Pero para un primer contacto con la noción de norma y distancia, este es el caso más importante y por el cual tendríamos que empezar entonces. Bien, entonces vamos a analizar un poco qué propiedades tienen estas construcciones que estamos haciendo. Veamos un ejemplo. El espacio B igual a R2 con su producto interno canónico. Entonces ponemos producto de U con B es U por B transpuesta. Entonces vean que al transponer el segundo vector, implícitamente estamos diciendo que U y B son vectores fila en este caso. Entonces la norma de U, de acuerdo con nuestra definición, sería la raíz cuadrada de U por U transpuesta. Si ustedes hacen el cálculo ahí matricial, van a ver que obtienen esta expresión que está acá. Y esta fórmula probablemente es conocida para ustedes del curso de geometría analítica, que les da lo que ahí se interpreta como la longitud de la flechita que se asocia con el vector U. Y la distancia entre dos vectores U y B, de acuerdo con nuestra definición, sería la norma del vector diferencia. Entonces habría que calcular las componentes de ese vector diferencia, que es lo que ven acá entre paréntesis, elevar ambos al cuadrado, sumar y sacarle la raíz cuadrada. Esa es la expresión que obtienen al aplicarle el cálculo de norma a este vector diferencia. Norma de acuerdo con la fórmula que está acá, usando el producto interno canónico que estoy indicando ahora. Entonces, volviendo un poco a lo que ustedes habrán estudiado en geometría analítica, si nosotros dibujamos en un plano el vector U, podemos pensarlo como la flecha que viene del origen hasta el punto que tiene estas componentes U1 y U2. Y con esa interpretación, la norma de U es precisamente la longitud de esa flecha, como lo vemos allí. Por su parte, la distancia, si graficamos dos vectores U y B en el plano, cada uno con sus componentes, estamos diciendo que la distancia es la norma del vector diferencia. Entonces el vector diferencia lo ubicamos allí en el plano y su norma, como ya vimos acá en el gráfico a la izquierda, viene a ser la longitud de esa flecha que viene del origen hasta el punto U menos B. Y ese número que nos da la norma de U menos B es lo que leemos como distancia de U a B. Bien, entonces esta ilustración con flechitas
es intuitivo, es interesante para darle un sentido geométrico a estas definiciones, pero es importante que noten que la norma de la distancia no depende de esa interpretación de vectores como flechitas. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar este mismo ejemplo sin hacer alusión a las flechas. Entonces los vectores quedarían representados simplemente como puntos. Por ejemplo, acá el vector u es el punto del plano que tiene estas dos componentes, y la norma entonces le está asociando un número real a ese punto, y ese número real está dada por esta expresión, y lo que estamos viendo es que podemos interpretarlo geométricamente como la distancia de u al origen, al cero. Entonces esa es una interpretación geométrica de esta definición. Por su parte, la distancia de u a b, entonces ahora tenemos u y v, dos puntos en el plano, y la distancia nosotros intuitivamente lo pensamos como la distancia del segmento acá que conecta a u con b, quiero decir la longitud de ese segmento. Pero nuestra definición nos lleva a otro lado aparentemente, ¿no? Primero tenemos que calcular u menos b, que es un punto que está acá, y tenemos que calcular la norma de ese punto u menos b, el número real que la norma le asocia a este vector u menos b, que viene a ser, como estamos indicando acá, la distancia de este punto al origen. Esa distancia es igual a la distancia entre estos dos puntos. Entonces esa es la forma en que usamos el producto interno para construir estas nociones de norma, que viene a generalizar esa idea de longitud de una flechita que habíamos estudiado en geometría analítica, y la distancia entre dos puntos, que podemos pensarlo como vectores ahora, elementos de un espacio vectorial. Entonces aquí en este ejemplo, en R2, tenemos muchas visualizaciones geométricas. Podemos pensar en los vectores como puntos que tienen sus componentes, y la norma de un vector podemos pensarlo como la distancia de ese punto al origen, bien, o bien como la longitud de la flechita que viene del origen hasta u. Entonces todas esas nociones geométricas son interpretaciones de estas definiciones abstractas que tenemos. Quiero enfatizar eso. Notemos que nuestra definición de norma funciona para cualquier espacio vectorial V desde que tenga un producto interno. Y una vez que ya tenemos la norma, ya definimos la distancia simplemente como la norma del vector diferencia entre dos vectores u y v. ¿Okay? Entonces, todo esto que está dibujado acá viene a ser la interpretación geométrica de estas nociones. Pero vamos a ver ejemplos donde una interpretación geométrica tan visual como esta no está disponible, pero estas definiciones hacen perfecto sentido. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Ahora tomamos como V el espacio de matrices 2×3 con entradas complejas, y allí tomamos este producto interno. A producto interno V está definido por la traza de A por B traspuesta conjugada. Okay. Este es un pequeño ejercicio, otra vez para ustedes, verificar que efectivamente esta expresión da un producto interno. Ya le había dejado el ejercicio en el módulo anterior para el caso de matrices cuadradas, pero el mismísimo argumento funciona para matrices de cualquier orden. Entonces tenemos estas dos matrices explícitas acá, A y B, y queremos calcular la norma de A y la distancia de A a B. Entonces la norma de A, de acuerdo con nuestra definición acá que está arriba, debe ser la raíz cuadrada del producto interno de A consigo mismo, que para este producto interno que estamos usando acá viene a ser entonces traza de A por A traspuesta conjugada. Y la distancia de A a B es la norma de la diferencia entre A y B. Entonces el vector diferencia entre A y B. Entonces calculamos A menos B por A menos B traspuesta conjugada, traza de todo ese producto y raíz cuadrada de ese resultado. Y eso nos va a dar la distancia entre A y B. Entonces veamos que sale la traza de A por A traspuesta, calculamos así.
Entonces ustedes pueden agarrar una hoja y papel y realizar el producto indicado. Transponen A, lo conjugan y hacen el producto A por A transpuesto. Le va a salir una matriz así. Fíjense que yo estoy poniendo solo los elementos de la diagonal. No me interesan estos otros elementos porque yo quiero calcular la traza de la matriz al final. Entonces solo me interesan estas dos entradas que están en la diagonal. Bien, en este caso vemos que eso da 18 y la norma de A finalmente es la raíz cuadrada de ese número 18. Entonces sale que es 3 por raíz de 2. ¿Okay? Así entonces la norma le asocia al vector A un número real. Ese número real puede interpretarse como la longitud de cierta flechita si es que nuestro propio vector puede pensarse como alguna flechita en algún lugar. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de matrices, ya no es tan natural pensar en esta matriz como una flechita. Lo que sí sabemos es que él es elemento, o sea, la matriz A es elemento de un espacio vectorial y en ese espacio vectorial tenemos un producto interno, por tanto, estamos habilitados a hacer esta construcción. ¿Qué pasa con la distancia? Tenemos que calcular primero A menos B. Entonces yo aquí les puse explícitamente lo que sale al calcular la diferencia de estas matrices. Y después tenemos A menos B transpuesta conjugada, que también está explícito acá. Entonces ahora hay que multiplicar estas matrices y hallar la traza de ese resultado. Ahí está el resultado de multiplicarlos. Nuevamente yo coloco solamente los elementos en la diagonal, que son los que me interesan. No me importa cuánto valen estos asteriscos aquí. Y calculamos la traza de esa matriz. Entonces la distancia va a ser la raíz cuadrada de la traza de este producto que está acá. Bien, esto da, la traza da 22 y entonces extraemos la raíz cuadrada de eso que da raíz de 22. Entonces la distancia de A a B es este número que está acá, raíz cuadrada de 22. Entonces quiero enfatizar un poquito de nuevo, aquí tal vez ya no es natural pensar que haya una flechita que va desde A hasta B, como podíamos pensarlo en el plano. Pero la distancia entre A y B sigue dándome la misma información que puede ser útil, por ejemplo, para determinar cuáles matrices están cerca entre sí y cuáles están lejos una de otra en este espacio. La idea de distancia es simplemente matematizar el concepto de cercanía o lejanía, que puede ser interesante en muchas situaciones. Acá les dejo un ejercicio para ustedes. Consideren V como el espacio de funciones que van del dominio 0π, el intervalo 0π, a los complejos. Son funciones continuas. Entonces, ya les había dejado como ejercicio verificar que en este espacio, esta expresión que está acá define un producto interno, hermitiano en este caso. Y ahora lo que quiero dejarles como ejercicio es un par de funciones explícitas. Por ejemplo, f está por esta expresión que está aquí. F de t es seno de t más i coseno de t. Y g, otra función que está dada por esta expresión aquí. G de t es t cuadrado más i. Noten que la imagen de f y g son números complejos como tiene que ser, de acuerdo a la notación que estamos indicando acá. Para el espacio vectorial que queremos considerar. Entonces, dados esos dos elementos f y g de este espacio vectorial, se les pide calcular la norma de cada uno de ellos y la distancia entre ellos. Entonces, esto tal vez con más razón se aleja de la noción de flechitas asociadas a un vector. Sin embargo, la norma y la distancia hacen perfecto sentido para estos vectores más abstractos, porque enfatizamos entonces en nuestra definición acá, lo único que necesitamos para hacer estas construcciones de norma y distancia es tener un producto interno disponible en el espacio que estamos considerando. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos de introducir estos conceptos.
los ejemplos de cómo se calculan, y en el siguiente módulo vamos a analizar un poquito algunas propiedades generales que satisfacen estas construcciones. Vamos a ver que cumplen propiedades que son familiares para nosotros de nuestra idea intuitiva de lo que es una distancia en el espacio en que nosotros vivimos. Entonces terminamos aquí este módulo y continuamos en el siguiente con esos análisis.